No, porque es que tengo que subir al tercer piso. Material. Ya, vamos a partir. Buenos días a quienes están conectados desde su casa. Buenos días también a quienes están acá de manera presencial. Tenemos caritas nuevas hoy día que no habían venido el jueves anterior, así es que estoy muy contenta. Bueno, hoy día nos toca nuestro tercer módulo, el tercer taller, que tiene por nombre Acceso a Financiamiento con Perspectiva de Género, ¿ya? Pero antes de eso quiero volver a retroalimentar, quiero volver a comentarles en qué estamos, en qué proceso del programa Mujer Emprende estamos, ¿ya? El programa Mujer Emprende está compuesto por tres componentes. El componente número 1, traje aquí un torpedo. El componente número 1 se llamaba, ¿cómo estás? Acá hay una sillita. El componente número 1 se llama Profesionalizando mi emprendimiento, ¿ya? Que es básicamente la Academia Mujer Emprende que ustedes realizaron 100% online, ¿ya? Para poder pasar al componente número 2, ustedes tenían que haber aprobado el componente 1. Por eso que hoy en día ustedes están acá en el componente 2 porque aprobaron la academia, que era el curso 100% online. Este segundo componente se llama Redes para fortalecer el emprendimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer sus habilidades orientadas a la vinculación y generación de redes. Por eso las temáticas han sido redes de apoyo, fortalecer el emprendimiento, vienen otras temáticas también después, educación financiera creo que viene, formulación de proyectos también, porque las tengo que empezar a preparar, a encaminar para el componente número 3, que es Fondo para el Emprendimiento, ¿ya? Quienes se conectaron el jueves anterior, yo les estuve comentando más o menos qué era el Fondo para el Emprendimiento, que es postular a un monto de 5 millones de pesos a través de un proyecto colectivo, ¿ya? ¿Por qué colectivo? Porque tienen que postular en grupo. Grupo mínimo de 3, grupo máximo de 5, con emprendedoras del programa Mujer Emprende, ¿ya? Entonces ustedes tienen que, si tienen la idea de poder presentar un proyecto, tienen que armar un grupo de entre 3 a 5 emprendedoras para poder postular, ¿ya? Nosotros tenemos el formato del proyecto, tenemos las bases también, toda la información nosotros se la vamos a entregar. No es que ustedes tengan que buscar un proyecto o un modelo de proyecto y llenarlo, ¿no? Sino que es el modelo que nosotros tenemos, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes vayan ya buscando un grupo, buscando emprendedoras que más o menos tengan como el mismo interés, empiecen a conversar en el grupo de WhatsApp para ver si pueden formar un grupo de 3 o 5 emprendedoras y poder presentar un proyecto. Esto se postula, ya nosotros acá en Ñuble, como somos una región pequeña, en relación a las otras regiones del país, solo tenemos recursos para un solo proyecto, pero ese proyecto ganador puede ser el de ustedes. Así es que yo las incentivo que ya vayan más o menos pensando en una idea, vayan buscando compañeras para poder conformar un grupo y empezar a elaborar el proyecto, ¿ya? Yo me comprometo hoy día sí o sí a mandarles información, ¿ya? Ana, disculpa que te interrumpa. Vanessa Mesías pregunta, ¿el grupo tienen que estar formalizadas? Sí, tienen que estar formalizadas, ¿ya? Yo les voy a mandar la información durante la tarde, hoy día me voy a dedicar 100% a mandarles información, ¿ya? Para que ustedes vayan leyendo, se vayan interiorizando y si van teniendo consultas, me las vayan realizando, ¿ya? Señorita, una consulta. ¿Qué Diga. pasa si alguien no está formalizado? ¿Qué pasa con esa persona? No puede hacerlo, digamos, porque igual hay requisitos y hasta cosas que hacer. Claro, sí, pero lo que pasa es que como son fondos públicos los que se les entregan y son para emprendedoras, tiene que haber un respaldo de que son emprendedoras, ¿ya? Porque el fondo son recursos, son dineros públicos, entonces tiene que haber un respaldo de que ese dinero se está entregando a mujeres que tienen un emprendimiento. Ya, pero por ejemplo la compañera que no estuviera formalizada, ¿ella no puede? No podría, no podría. Sí. Entonces para poder recibir después este dinero tienen que estar formalizadas, tiene que estar todo el grupo formalizado, ¿ya? Así es que, como les digo, yo por eso les voy a mandar la información hoy día para que ustedes vayan viendo los requisitos que tienen que cumplir y vayan pensando en una idea de proyecto. Y las compañeras que se elijan tienen que ser
de rubros distintos. Pueden ser del mismo rubro, pueden ser de distintos rubros. La idea es que tengan una idea en común para postular al fondo. ¿Ya? Pueden pensar, este fondo a ustedes les puede permitir comprar insumos, comprar maquinarias, comprar materiales también para sus emprendimientos, pero sí o sí tiene que haber una compra, una adquisición que sea para el grupo en común. Por ejemplo, una capacitación. ¿Ya? Tiene que haber algo en este proyecto que sea para el grupo en común, para todas. Pero sí también pueden pensar, no sé, pues si van a postular, van a ser un grupo de 3 personas, de 3 emprendedoras, dicen ya, nos vamos a repartir 4 millones entre las 3 para la compra de los materiales que necesitamos para nuestros emprendimientos, y con 1 millón buscamos una capacitación en conjunto o buscamos la realización de un curso. ¿Ya? Ana, nuevamente consultan, dice, debe estar formalizado, justo no escuché. ¿Pide un mínimo de tiempo con formalización? No se pide un mínimo de tiempo. La formalización, yo tengo ese nuevo que salió ahora, ¿cómo se llama? De la formalización, que yo la hice. ¿En un día? ¿Ah? ¿Ese en un día? ¿La formalización en un día? No, ese que se hace para cuando uno tiene ventas mínimas de 350, creo que era. Ese saqué, ese sí fue, ¿cierto? Pero ese es del Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? Sí, lo importante es que estén formalizadas, que su emprendimiento esté formalizado. ¿Ya? Acá no se pide para el proyecto que tengan un mínimo mensual, no, solo que estén formalizadas. ¿Ya? Y bueno, otra cosita también, hay 2 emprendedoras que son de Copquecura, ya que también tienen la idea de un proyecto, pero necesitan a una tercera compañera. Entonces ellas están buscando a alguien que sea de Copquecura también o que sea más o menos del mismo sector. ¿Sí? Entonces para que hablen al grupo y ahí se puedan comunicar con sus compañeras. ¿Ya? Sería lo más cercano porque yo estoy casi en Quirihue. Casi en Quirihue. Sí. Sí, podría hablar por el grupo para que las compañeras que son de Copquecura, ahí ustedes se coordinan y después se comunican por interno, ¿ya? Que me habían estado preguntando si había alguien más del grupo que fuera de Copquecura y yo no había hecho la tarea. Yo me voy a formalizar el Vanessa, te escuchamos. A ver, dime de nuevo, por favor. voy a formalizar. No la escucho. No. Que escriba. Dile a ver si... Señorita, Ahí sí. Ahí sí. sí, por ejemplo, usted, ese registro de actividades de subsistencia sirve como iniciación de actividades o no? Ese es el que tenemos casi. Igual lo tengo. ¿Cuál? El de subsistencia. El registro de actividades de subsistencia que nos hicieron en la capacitación anterior, En la ¿eso de no serviría Voy a como? consultar, ¿ya? Voy a consultar para saber específicamente qué se va a entender por formalización, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya. Sí, yo me comprometo a tenerles la respuesta en los próximos días, pero voy a hacer bien la consulta, ¿ya? Ana, la señora Alejandra Sepúlveda dice que ya no está en el grupo, si es que la pueden añadir, se refiere al grupo de WhatsApp. No, Alejandra Sepúlveda. Sí. ¿Cuál será el segundo apellido? Señora Alejandra, ¿cuál es su segundo apellido? Si me pregunta a mí, Joana Sepúlveda, Concha. ¿Qué dice Alejandra en el WhatsApp? O sea, en el chat. En el chat dice Alejandra Sepúlveda. Que estaba preguntando por qué no estaba en el grupo de WhatsApp recién. Valenzuela. Ya, Alejandra Sepúlveda Valenzuela. Ya, yo la voy a agregar al grupo, señora Alejandra. Ya, vamos a pasar al inicio del módulo 3 porque este se viene un poco extenso. Ya, más extenso que la sesión del jueves anterior, pero esperemos ahí terminar también el mismo horario que terminamos el jueves pasado. ¿Ya?
Y bueno, la temática de este taller era, ¿cuál era? Fortalecimiento, no, acceso. Acceso a fuentes de financiamiento. Acceso a fondos de financiamiento. Ya, con perspectiva de género. Y bueno, como uno de los principales desafíos al iniciar o al hacer crecer un emprendimiento, que es el acceso al financiamiento. ¿Ya? Cuando tenemos una idea de negocio, cuando tenemos una idea de emprender, siempre tocamos en el dinero. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar con nuestros ahorros y luego pensar en acceder a financiamiento. ¿Ya? Entonces esta es una de las principales barreras con las que se encuentran las emprendedoras o los emprendedores en general al momento de iniciar o hacer crecer un emprendimiento, porque muchas veces podemos tener un emprendimiento pero no sabemos o no tenemos los medios para hacerlo crecer. ¿Ya? Entonces, también, bueno, como lo conversábamos el taller anterior, el tema del financiamiento también es una barrera importante para poder hacer crecer nuestro negocio, para poder crecer nosotras también como emprendedoras. También nos puede afectar un poquitito en el tema de la autoestima o la confianza y a veces hasta nos cuestionamos si queremos o no seguir con nuestro emprendimiento, ¿ya? Porque ahí siempre nos están faltando las lucas, nos está faltando el dinero y todo lo que vamos ganando lo vamos invirtiendo y finalmente nos vamos viendo que hay una ganancia para nosotras, ¿ya? Entonces eso también nos frustra. Porque la idea de poder tener un emprendimiento es también generar un sueldo para nosotras mismas, o sea, que sea rentable, que no sea todo lo que entre, que signifique un gasto, ya invertirlo en nuestro negocio. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a presentar aquí algunos tipos de financiamiento, pero el objetivo de esta sesión, de este módulo, es el cómo nosotros nos presentamos, cuál es nuestra postura al momento de solicitar financiamiento, ¿ya? Por eso esta PPT es un poquito más extensa. Bien, yo rescaté 4 tipos de financiamiento. Ya tenemos los créditos, que son reembolsables, los tenemos que devolver. Tenemos los subsidios y fondos públicos, que esos no son reembolsables. Tenemos fondos y subsidios públicos. Y tenemos fondos y redes privadas. Ya las vamos a revisar un poquitito en detalle, cada una de estas. Tamara, por favor. Bien, los créditos son recursos que se devuelven en el tiempo, ¿ya? Y estos son otorgados por bancos, cooperativas, fintech u otras instituciones que se dedican a prestar dinero, ¿ya? Se pagan en un plazo definido con intereses definidos. Recomendados para negocios en funcionamiento con ingresos que ya son más estables. ¿Para qué? Para poder tener la tranquilidad de que vamos a poder pagar la cuota mes a mes, ¿ya? ¿Qué nos permiten financiar estos créditos? Capital de trabajo, maquinaria y nuevas inversiones, ¿ya? Hacer crecer el negocio, que crezca el rubro. ¿Cuáles son las ventajas de acceder a un crédito? Acceso a montos importantes, ¿ya? La emprendedora mantiene el 100% de la propiedad de su negocio y existen opciones adaptadas a distintos tipos de emprendimientos. Hoy en día los bancos también han creado programas, también han creado tipos de financiamiento para emprendedoras, ¿ya? Donde los requisitos son distintos, los plazos son distintos, pero los intereses también son distintos, ¿ya? Pero han creado alternativas también para las emprendedoras. Ejemplos de crédito: microcréditos del Banco Estado, tenemos créditos Corfo, créditos con garantía estatal como los FOGAPE, ¿ya? Y otras alternativas tenemos el leasing, que es el arriendo con opción de compra de equipos o activos, y el factoring, que es adelanto del pago de facturas para mejorar el flujo de caja. Ya hay muchos más, pero estos son como los más importantes. Perdón. ¿Ya? Siguiente, por favor, Tamara. Luego tenemos subsidios y fondos públicos, ¿ya? Que es apoyo económico no reembolsable. Esto también es positivo porque accedemos a un monto de dinero, y no lo tenemos que pagar, no lo tenemos que devolver. Pero también los requisitos son otros, ¿ya? También tenemos que cumplir requisitos porque como son fondos públicos, como no son fondos reembolsables, postula mucha gente, postulan muchos emprendedores, ¿ya? Y se tiene que priorizar. Los fondos públicos no alcanzan para todos, entonces se tiene que priorizar
para ver a quién se le asigna o no el recurso. ¿Ya? Son otorgados por el Estado, ¿ya? Sin necesidad de devolución, como lo habíamos comentado. Se accede a mediante concursos o convocatorias públicas, presentando una idea de proyecto con potencial. ¿Ya? Hoy en día todos los fondos públicos se enfocan en el potencial. Este proyecto tiene potencial en el futuro para crecer, para mantenerse en el tiempo. Eso es como el enfoque que le dan a los emprendimientos hoy en día, ¿ya? Si se va a mantener en el tiempo o no. Suelen priorizar a mujeres, jóvenes, personas en zonas rurales o en situación de vulnerabilidad. Muchos de estos programas están diseñados específicamente para reducir las brechas de género y fomentar la autonomía económica de las mujeres. ¿Ya? Ventajas de los subsidios y fondos públicos: no generan deuda porque no tienen que reembolsar después el fondo. Incluyen acompañamiento con mentorías, capacitaciones o asesoría técnica. Apoyan la formalización, el crecimiento y la innovación en emprendimientos liderados por mujeres. ¿Ya? Los fondos públicos y también fondos privados que no se tengan que reembolsar siempre van a estar acompañados de un apoyo técnico. ¿Ya? No es que les van a pasar el dinero y se van a olvidar de ustedes. Va a haber una mentoría, van a haber capacitaciones, porque también tiene que haber un respaldo. Y como les comentaba, se les ha comentado en sesiones anteriores, no solo basta con que recibamos un monto de dinero y lo invirtamos en el negocio, tenemos que saber cómo invertirlo, ¿ya? Tenemos que saber también llevar un flujo de caja, tenemos que saber dónde invertir, tenemos que conocer el mercado, y muchas veces quedamos como cojitas en eso porque nos falta información, no somos conocedoras de todo, ¿ya? Sobre todo quienes están recién partiendo, están entrando en este mundo del emprendimiento y muchas veces quedan faltas de conocimiento, o quedamos también faltas de conocimiento. Yo igual he aprendido harto de emprendimiento desde que asumí este programa, ya he ido aprendiendo junto con ustedes también. Siguiente PPT, por favor, Tamara. Algunos de los fondos y subsidios públicos disponibles en Chile: tenemos Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, ¿ya? Y dentro de sus programas o de lo que ellos ofrecen tenemos el Semilla Inicia, ¿ya? Para emprendimientos liderados por mujeres, que es subsidio de hasta 17 millones, que cubre hasta el 85% del costo del proyecto, y cofinancia la validación técnica y comercial de emprendimientos con soluciones innovadoras, ¿ya? Requiere prototipo o plan de rápida implementación. Son proyectos que se tienen que implementar en el corto plazo, ¿ya? Otro de los programas también que tiene Corfo es Crea y Valida Empresarial Mujeres, subsidio de hasta 35 millones para el desarrollo de productos, procesos o servicios de base tecnológica. Tenemos el PAR Impulsa, tenemos me cuesta un poco pronunciarlo, FEMAL Founder Factor, ¿ya? Y tenemos el Capital Humano para Innovación. Este último cofinancia la contratación de capital humano avanzado para proyectos de innovación liderados por mujeres, ¿ya? Hay varios programas, yo aquí rescaté algunos, los más importantes, pero ustedes con esta información pueden navegar también por internet y buscar fondos o subsidios que se ajusten también a sus emprendimientos. Eso es súper importante también al momento de postular a un subsidio o a un fondo, chiquillas. Conocer cuál es el objetivo de ese fondo, cuál es el objetivo de este subsidio público. Porque no todos los fondos son para todos los emprendimientos, ¿ya? Y muchas veces les puede jugar en contra si ustedes postulan a un subsidio que no sea el enfoque del emprendimiento que ustedes tienen. Y eso les juega en contra netamente en la frustración, ¿ya? Porque obviamente no van a ser adjudicados sus emprendimientos, no se van a adjudicar el fondo y van a tener un sentimiento de frustración. Pero también es súper importante que ustedes conozcan, ya, que ustedes sepan qué fondo abarca el emprendimiento que ustedes tienen, ¿ya? Y eso también les evita de estar gastando tiempo, estar ocupando tiempo, perdiendo recursos muchas veces, postulando a un fondo o a un subsidio que no se enmarca en el emprendimiento que ustedes tienen, ¿ya? Siguiente, por favor, Tamara.
Otro fondo o subsidio público que tenemos es Cercotec, ¿ya? Y acá tenemos, estos son más conocidos, tenemos el Capital Abeja Emprende, tenemos el Crece Abeja, tenemos el Fondo Crece y el Capital Semilla Emprende, ¿ya? Estos son súper conocidos, se les hace harta publicidad también cuando empiezan las fechas de postulación, ¿ya? Nosotros acá también tenemos participación en uno que es, formamos parte de la comisión que evalúa, no tenemos derecho a voto, pero sí podemos dar ahí una opinión técnica. Ya hasta el año pasado teníamos derecho a voto, pero este año ya no, este año solamente vamos para dar nuestra opinión, pero no tenemos derecho a votar por un emprendimiento. ¿Ya? Sigamos, Tamara. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Quienes están conectadas desde su casita o quienes están acá presencial. ¿En qué irá el tema del Cercotec? Porque yo conozco una persona que los dos son abogados y tienen una empresa y se han ganado 3 veces el Cercotec. 3 veces el Cercotec. Va en cómo uno presenta su idea de proyecto. Que lo vamos a ver también más adelante, vamos a ver las estrategias, ¿ya? Porque si bien los fondos o subsidios públicos se enfocan, hay algunos que su enfoque es para personas vulnerables, ¿ya? Hay otros que su enfoque es la rentabilidad en el tiempo. Hay otros que se enfocan en la innovación, en la tecnología, y en la sustentabilidad, en el reciclaje, no sé, y distintos enfoques, ¿ya? Por eso es súper importante conocer a qué vamos a postular. Y si nuestro emprendimiento se enfoca por ahí, tenemos que darle una mirada, tenemos que darle una vuelta al cómo vamos a presentar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces lo vamos a revisar más adelante. Yo puse ahí algunas estrategias que nos ayudan a comprender más o menos por qué a veces nos adjudicamos o no nos adjudicamos un subsidio, ¿ya? Porque va todo también en el cómo presentamos, en el cómo vendemos nuestro emprendimiento, no en el cómo nos vendemos nosotras, en el cómo vendemos, en el cómo ofrecemos nuestro emprendimiento, en el cómo nos creamos el cuento también. O sea, nosotros tenemos que demostrar nosotras que nuestro emprendimiento tiene una oportunidad de crecimiento, pero nosotras tenemos que convencernos de eso. Si quien nos está evaluando no nos ve convencidas, no nos vamos a adjudicar nada. Porque si nosotras, que somos dueñas del proyecto, que somos dueñas del emprendimiento, no le tenemos fe de que va a crecer en el tiempo, la evaluación que no conoce todo el trabajo que hay detrás, no nos va a dar una oportunidad. ¿Ya? Porque ahí siempre cuando uno va a presentar su emprendimiento tiene aproximadamente 1 minuto. Y en ese minuto uno tiene que saber qué decir. ¿Cómo voy a convencer a estas personas en 1 minuto que mi emprendimiento tiene futuro? Entonces tenemos que saber también utilizar algunas estrategias, ¿ya? Por eso esto lo quiero pasar más o menos rapidito para que después nos enfoquemos en las estrategias, porque ahí está el objetivo de este módulo, en las estrategias, ¿ya? Siguiendo con los fondos públicos y subsidios disponibles en Chile, tenemos Cernamec, ya no podía dejar de mencionarlo. Tenemos el Fondo para la Equidad de Género, que forma parte del programa Mujer Participación Política y Social de acá del Cernamec, ¿ya? Y este apoya a organizaciones de mujeres con proyectos que buscan mejorar sus habilidades y conocimientos internos o desarrollar actividades vinculadas a sus objetivos, visibilizando, fortaleciendo o entregando herramientas a participantes externas a la organización, ¿ya? Por ejemplo, nosotros somos una junta de vecinos, estamos conformados, tenemos toda nuestra personalidad jurídica, etc. Y somos conformados principalmente por mujeres y vamos a postular un proyecto que beneficia a participantes externos, que beneficia entonces a nuestros vecinos de la junta de vecinos, ¿ya? No solo la directiva, sino que a los vecinos también. Hay otras organizaciones también de mujeres, acá en Ñuble hay varias organizaciones, yo no las conozco todas, pero que han postulado al Fondo para la Equidad de Género, ¿ya? Pero este fondo busca que participen organizaciones, pero que los beneficiarios sean externos, ¿ya? Y tenemos el programa Mujer Emprende con el Fondo para el Emprendimiento de la Diversidad de Mujeres, que ese es
el componente número 3 del cual yo les estaba hablando hace un momento atrás. El objetivo, financiar proyectos colectivos de mujeres emprendedoras del programa Mujer Emprende a fin de contribuir a la sostenibilidad, asociatividad y crecimiento de sus emprendimientos. ¿Ya? La participación es voluntaria y requiere haber cumplido con los requisitos de egreso del componente 2. Los requisitos de egreso del componente 2 es haber participado 20 horas en el componente, ¿ya? O sea, en casi todas las sesiones, porque ya hacemos 20 horas. Y quienes quieran pasar el componente 3 tienen que hacer 6 horas más, que son de asesoría y acompañamiento, ¿ya? Los proyectos deben ser asociativos, conformados por un mínimo de 3 y un máximo de 5 mujeres emprendedoras. Y este entrega un monto de hasta 5 millones de pesos, ¿ya? ¿Por qué dice de hasta 5 millones de pesos? Porque no es que cada una reciba 5 millones de pesos, sino que esos 5 millones se dividen en el grupo, ¿ya? Siguiente, por favor, también. Tenemos FOSIS también, muy conocido FOSIS, ya que y ahí yo les puse el programa Emprendamos Semilla, que es apoyo integral para iniciar o fortalecer emprendimientos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Incluye capacitación, asesoría y financiamiento, ¿ya? Tenemos Banco Estado con microcréditos. Banco Estado, ¿por qué lo puse aquí? Ya, microcréditos Banco Estado Emprende, que es una línea de crédito para pequeños negocios con requisitos accesibles. Esto es lo que yo les decía, que hoy en día los bancos o algunos bancos están implementando programas o están implementando líneas de financiamiento para emprendedoras, para emprendedores con requisitos que son accesibles. Ya no es como ir a pedir un crédito de consumo como cualquier persona lo hace, sino que estos programas o estos microcréditos de algunos bancos permiten que emprendedoras puedan acceder a créditos que quizás son más chiquititos, tienen otros requisitos, pero los bancos también están con esta apertura de mente, por decirlo de alguna forma, de que hay nuevas realidades y ellos también abren estas posibilidades. Ya aquí la idea es que todos ganen, el banco también gana, pero también tiene que hacer una modificación a sus requisitos para que emprendedores puedan acceder a estos microcréditos. ¿Ya? Quizás no van a ser montos muy altos, pero hay una alternativa. Sigamos, Tamara, por favor. Fondos y redes privadas, redes de apoyo e inversión. También hay privados que han implementado a través de fundaciones, a través de sus líneas también, de sus empresas, financiamiento o apoyo para emprendedores o emprendedoras. Ya hoy en día nos enfocamos en las redes que son para emprendedoras, pero por ejemplo tenemos inversionistas ángeles. ¿Han escuchado hablar de inversionistas ángeles? ¿No? Son padrinos. ¿Ya? Son padrinos, son privados, porque muchas veces son anónimos. Entonces, a través de fundaciones o programas, ellos apadrinan o entregan, aportan mensualmente un monto de dinero para que estas fundaciones se los entreguen a emprendedoras. ¿Ya? Esos son los inversionistas ángeles. Son como un ángel guardián, un ángel de la guarda. ¿Ya? Pero eso es básicamente, son padrinos. ¿Ya? Tenemos fondos de capital de riesgo, tenemos aceleradoras o incubadoras, ya que son programas, son proyectos que muchas veces están en las universidades con alumnos que están en sus últimos años de carrera, que entregan acompañamiento para dar inicio a un emprendimiento. ¿Ya? Tenemos fundaciones y redes privadas. Las ventajas de estos fondos es que aportan financiamiento, mentorías, redes y oportunidades comerciales, ¿ya? Y fomentan el crecimiento acelerado y la sofisticación del modelo de negocio. ¿Qué quería decir eso? Que podemos tener una idea de negocio en bruto, pero tenemos que ir maquillándola, amoldándola, colocándola más bonita, ¿ya? Y a eso se refiere con sofisticación del modelo de negocio, ¿ya? Porque tenemos que ir profesionalizando nuestro trabajo también. No podemos hablar desde el corazón, no podemos hablar desde la guata de nuestro negocio. Tenemos que hablar como mujeres emprendedoras, como empresarias, porque en algún momento podemos llegar a eso. No solo quedarnos con el emprendimiento, sino que hablar de que soy empresaria. Y tenemos que empezar a cambiar el discurso, tenemos que empezar a cambiar nuestra postura, tenemos que empezar a creernos el cuento.
¿ya? Que no nos vean como pollitos en corral ajeno, ¿ya? Sino que nos vean dueñas de nuestro espacio, dueñas de nuestro negocio, validarnos, ¿ya? Ejemplos relevantes que tenemos acá: Fundación Prodemu, que entrega capacitación y redes para mujeres, especialmente en el mundo rural. Bueno, hoy en día ese convenio ya está ahí, ya no va, entonces, pero tenemos la red de mujeres empresarias, que lo habíamos conversado también el jueves anterior, y tenemos las mentorías de ProChile para mujeres con proyección exportadora, ¿ya? Hay una variedad de fondos, hay una variedad de subsidios, solo que tenemos que saber cuál es para nosotras, ¿ya? Tenemos que ver para dónde vamos, por eso tenemos que tener claridad de nuestro negocio, chiquillas, ¿ya? Porque no podemos postular a todos los fondos, pero sí van a haber fondos a los cuales se van a ajustar, que están enfocados a nuestro emprendimiento, y es ahí donde tenemos que afinar y presentar algo sólido, ¿ya? ¿Les está dando valor con el aire? ¿No? ¿También? ¿Está bien? Ya. La siguiente, Tamara, por favor. Y aquí ya empezamos a hablar de las brechas. ¿Cuáles son las brechas de financiamiento y por qué es más difícil para nosotras como mujeres acceder a financiamiento? Existen muchas alternativas, ya las vimos, y quizás me faltaron muchas más por mostrarles, ¿ya? Pero enfrentamos barreras estructurales que van dificultando nuestro acceso al financiamiento, ¿ya? Y estas brechas tienen raíces sociales, tienen raíces culturales y económicas. Y es fundamental que las visibilicemos para que podamos superarlas. Lo que yo les decía en la sesión número 2 de las redes, el taller de redes que tuvimos, que tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras redes de apoyo también, y donde estamos más débiles tenemos que fortalecerlo. Acá es lo mismo, ¿ya? Principales obstáculos con los que nos encontramos en el día a día: falta de acceso a redes estratégicas, sobrecarga de responsabilidades de cuidado. Lo conversamos, lo reconversamos el jueves pasado, que era lo que nos pasaba a las mujeres con la temática de los cuidados, ¿cierto? Los estereotipos de género y sesgos en evaluación de proyectos. Ya también hay sesgos al momento de evaluar los proyectos que son liderados por mujeres. Por eso es que nosotras tenemos que ponernos más estudiosas, tenemos que esforzarnos más, dejar de hablar desde la guata, desde el corazón, y empezar a hablar profesionalmente. Ya tenemos que profesionalizar nuestros emprendimientos también, porque lamentablemente nos exigen más. Entonces tenemos que empezar a validarnos desde nosotras mismas, ¿ya? Baja autoconfianza para postular. Les apuesto que más de una vez han postulado con miedo. Por si pasa, por si me resulta. Lo peor que me podría pasar es no adjudicarme nada. Y ya no nos estamos creyendo el cuento. Exigencias técnicas poco adaptadas a emprendedoras sin formación previa. Las emprendedoras, la mayoría, siempre parten un emprendimiento por una necesidad. Nos quedamos sin pega, porque estamos cuidando a un familiar enfermo, a alguien que está postrado, necesito generar recursos y empiezo a vender algo que se me hace fácil hacer, ¿ya? Y así empezamos. No empezamos haciendo un curso de emprendimiento, no empezamos haciendo un curso de qué vender, no empezamos haciendo un curso para conocer el mercado. ¿Qué es lo que hoy día la lleva? ¿Qué me puede ir bien? Si me puede ir bien haciendo dulces, o me puede ir bien haciendo costuras en la casa. Empezamos a emprender con lo que sabemos hacer. Así partimos, ¿ya? Con lo que se puede y con lo que se tiene. Pero no partimos conociendo el mundo del emprendimiento, ¿ya? Y modelos de evaluación tradicionales que excluyen negocios con impacto social o comunitario. Nos pasa mucho, ¿ya? Tenemos un modelo de negocio que puede tener un impacto social, pero también hay exclusión, porque los modelos de evaluación excluyen. Ya cuando se va a evaluar un proyecto, hay una rúbrica. Oh, gracias. Hay una rúbrica para evaluar los proyectos, y esta rúbrica la utilizan hace 20 años.
no está actualizada, no tiene enfoque de género, no tiene perspectiva de género, no tiene impacto social como lo señala la presentación, no evalúa la sostenibilidad. Hoy en día hay emprendimientos que tienen un enfoque de reciclaje, pero nos presentamos a fondos o a fondos públicos o a financiamientos que no evalúan eso y van quedando afuera. ¿Ya? Entonces también tenemos que reconocer que muchas organizaciones, muchos fondos están desactualizados al momento de evaluar proyectos, porque utilizan rúbricas de evaluación que no se actualizan año a año. ¿Ya? Siguiente, por favor. Si prendo esta luz, ¿se ve mejor o peor? ¿Te ves más tú? Sí. Ah, ya. Menos oscuro. Que me gustaba verla. Sí. Estrategias para superar estas brechas. La estrategia, formación adaptada. Y la acción concreta, chiquillas, es talleres de formulación de proyectos accesibles y en lenguaje claro. ¿Ya? Si ustedes quieren participar, busquen talleres también de esto. Porque conversábamos que nos enfocábamos siempre en buscar información sobre de dónde recibir dinero, subsidio, financiamiento, pero nos vamos quedando cojitas en esto, ¿ya? Entonces, busquen talleres de formulación de proyectos que sean accesibles, van a encontrar quizás algunos gratis, pero quizás otros donde se tengan que pagar y que se ajusten a su bolsillo también, por supuesto. Y con lenguaje claro. Ustedes al momento de participar en una capacitación, de participar en un curso, chiquillas, ustedes también pueden exigir de buena manera, de manera educada, que el lenguaje con el que se les hable sea claro, ¿ya? No quiere decir que nos tengan que hablar como que fuéramos tontas, pero que nos hablen con un lenguaje claro, porque nosotras no manejamos los tecnicismos que puede manejar. Por ejemplo, el otro día yo fui al dentista, me habló con unos tecnicismos dentales odontológicos, no entendí absolutamente nada. Y me sentí la más ignorante del mundo, pero no soy odontóloga, entonces no conozco el lenguaje, ¿ya? Y tenemos que reconocerlo. Entonces, por eso ustedes también, cuando estén participando de alguna capacitación, de algún taller, de algún curso, tienen que preguntar. Si hay algo que no entendieron, pregunten la definición de ese concepto. Pero ustedes también pueden pedir que se les hable en un lenguaje claro, ¿ya? No técnico, pero claro, ¿ya? Redes de mujeres, esa es una estrategia, lo conversamos también, ¿cierto? Y la acción concreta, crear grupos de apoyo para compartir experiencias y oportunidades. Esto quedó más que habladísimo el jueves pasado, ¿cierto? Crear grupos de apoyo. Por eso es que el proyecto colectivo de Mujer Emprende, el grupo tiene que estar conformado por mujeres del programa Mujer Emprende, ¿ya? Porque si yo les estoy hablando de crear grupos de apoyo, ¿cómo no les voy a pedir que creen un grupo de apoyo? Entonces tenemos que también poner en práctica lo que predicamos, ¿ya? Confianza financiera, esa es una estrategia. Y la acción concreta, actividades que refuercen la autovaloración y la seguridad para liderar, ¿ya? Por eso es que vamos a hablar de las estrategias también. Otra estrategia es la difusión oportuna. Y la acción concreta, acceder a calendarios de postulación y acompañamiento en el proceso. Entonces ustedes tienen que estar revisando constantemente, crear un calendario, llevar anotaditas todas esas fechas y compartirlas también, ¿ya? Porque eso es lo que falta, compartir la información, saber que hay compañeras que no se manejan en el uso de internet. Nos hemos encontrado aquí en el grupo con compañeras que les cuesta conectarse inclusive al taller. Entonces, también compartir la información, chiquilla, ¿ya? Más solidaridad entre nosotras. Incidencia y la acción concreta, visibilizar casos de éxito y desafíos para transformar el sistema, ¿ya? Estas son algunas de las estrategias que nosotros tenemos que poner en práctica para superar las brechas en las que nos encontramos al momento de solicitar financiamiento o postular a fondos o subsidios públicos. Siguiente lámina, Tamara, por favor. Y aquí vamos a ver las estrategias, pero antes de eso les quiero consultar si hay dudas, consultas, si alguien tiene algo que comentar, alguna experiencia positiva que haya tenido al momento de postular a un financiamiento, de solicitar un crédito, o
o alguna experiencia no tan positiva también que quiera contarnos. A mí me pasó que donde yo no hay tanto acceso a información, nada, así que por redes sociales vi que había un programa de la Fundación Luxi, que era el impulso inicial. Postulé con mucho miedo y con muy poco conocimiento y pasé la primera etapa. Cuando ya pasé la primera etapa ya me sentí satisfecha porque nunca había llegado a tanto. A tanto. Pasé como 5 etapas y solo quedé porque mi emprendimiento era sustentable, y era ese el enfoque principal. ¿Cuál es su emprendimiento? Yo trabajo con madera reciclada. Entonces, ¿te se ganó ese proyecto? Sí, me gané una máquina grande que yo necesitaba. ¿Qué necesitaba? Era muy difícil acceder a ella porque era muy cara. Y me la fueron a dejar prácticamente al año pasado. ¡Qué maravilloso! Entonces yo nunca pensé que yo, una persona que nadie conocía, podía obtener ese tipo de beneficios. Y me di cuenta que sí se puede. Me di una cachetada sola, por decirlo así. Sí, muchas gracias señora Iris por compartir su experiencia. Eso nos pasa mucho. Ya nos pasa mucho cuando, pucha, voy a sonar autorreferente, pero no tengo muchos ejemplos de vida. Yo no sé si les conté, pero yo también cuando estudié trabajo social lo hice yo cuando estaba más o menos pasadita de edad, no cuando salí inmediatamente de cuarto medio, que es lo que se espera, ¿ya? Y también empecé a estudiar con harto miedo, y trabajaba, sí, paralelamente trabajaba. Entonces cuando empecé el primer año, marzo, yo decía, chuta, me quedan 4 años y medio con esto, voy a ser capaz, no llevaba ni un día de clase. Y ya me estaba cuestionando si iba a ser capaz o no de sacar la carrera. Cuando saqué la carrera fue como, lo conseguí, lo logré. Chuta, voy a poder encontrar pega. No tengo contactos. Lo primero que pensé, no tengo contactos. No necesité los contactos. Gracias a Dios, trabajo nunca me ha faltado como trabajadora social. Pero siempre con miedo. Siempre con miedo. Hoy en día, ¿cuál es mi miedo? Que me echen. Y soy buena profesional, mis colegas me lo dicen, pero el miedo está, entonces uno siempre está con miedo, porque nos han enseñado a vivir con miedo, lamentablemente nos han enseñado a vivir con miedo, que nos despertemos con miedo, que nos acostemos con miedo, que preparemos la comida con miedo porque nos puede quedar salada, porque se nos puede quemar, porque no sé qué, que le echamos mucha agua, que le echamos poca, que nos quedó seco el arroz, que un montón de cosas, entonces siempre con miedo. Acá la señora Iris, ella buscó, le apareció algo por internet, no se quedó solo con eso, empezó a indagar y con miedo postuló, y ella ya se sintió orgullosa de haber pasado a la primera, como cuando nosotros empezamos a buscar pega, que nos llaman a entrevista y ya con eso me doy por pagada. Y después cuando quedamos en la pega, como que no la podemos creer, como que vamos a llegar el primer día del trabajo y nos van a decir, ¿y usted qué hace aquí si no quedó? Porque estamos siempre con miedo, tenemos que creernos el cuento, chiquilla. Es una frase súper cliché, créanse el cuento, que no sé qué, pero es que de verdad tenemos que creernos el cuento, ¿ya? Yo pensé que no iba a ser capaz de hacer estos módulos, que me iba a faltar información, pero aquí estoy. Me estoy creyendo el cuento de expositora porque hay que ponerle el pecho a las balas nomás. Ana Vanessa quiere decir algo. Señora Vanessa, le escuchamos. Hola, buenos días a todas. Hola. Ya. Les quería contar como mi testimonio un poquito. Cuando yo empecé en esto, yo sabía que solo sabía coser y postulé un proyecto FOSI, que yo comprendo, el primer FOSI que hay, y yo dije yo sé coser y yo dije ya voy a empezar a capacitar en esta área de todos los proyectos que había por FOSI. Yo empecé con FOSI. Y cuando yo me sentí preparada, siempre dije ya, y como se dice, está el miedo siempre, pero yo dije ya, yo sé hacer esto, aprendí, me superé, tenía las ganas, me gustaba lo que hacía, y me presenté un buzo, como yo le he contado, yo trabajo con jardines infantiles, que empecé con 1 y ahora estoy con 2, y yo le presenté a la directora del jardín mi buzo. Le presenté mi buzo, la calidad con la que yo trabajaba, y a la directora le encantó. Y el precio también, porque uno tiene que ir como que de todas las cosas hay un conjunto de cosas, que la calidad, el diseño y el precio. Entonces, a mí en cada capacitación que estaba, que el año pasado estuve jefas de hogar aquí en Chillán Viejo y me ayudó mucho, bastante. Entonces uno como que todas las cosas como que la incierta, no sé cómo es la palabra, para poder que uno le ayude a eso, a sentir seguridad con uno misma.
que a veces a lo mejor a la primera no le va a ir bien, pero siempre uno tiene que estar constante y decir, sí, yo puedo, porque yo, imagínense, yo empecé con un jardín y ahora estoy con 140 abusos y van creciendo y me recomiendan. Ahora ya, como les contaba la vez pasada, yo ya tomé gente para trabajar, en el verano tuve cortadora, y así uno, empecé muy de a poquito, pero también esto no es ahora ya, que uno tiene que ser constante y me capacito. Mire, yo ahora no estoy formalizada, pero pretendo formalizarme, pero cuando yo tenga, empiece esto nuevamente. Me lo dio a todo proyectos porque estamos en capacitaciones para ir aprendiendo más cada día y me pierdo los proyectos porque no estoy formalizada, porque igual me ha ayudado mucho a mi FOSI con la maquinaria. Entonces yo le animo para que a lo mejor alguna está recién emprendiendo, pero que siempre que tengan las ganas y que se capaciten, porque eso lo que ustedes hacen es muy bueno. Yo a lo mejor no voy a lograr que me ayuden porque no estoy formalizada, pero me queda la capacitación que después yo puedo como agregar eso a mi negocio. Como que todo eso me ayuda a cuando estoy caída, a lo mejor cuando no vendo, cuando sí, porque también el negocio decae en un tiempo, pero me capacito mientras tanto. Así que yo eso le quería contar un poquito mi testimonio y ahora ya voy con 2 jardines y en la casa sigo haciendo mis cosas y sigo aprendiendo más cada día. Así que eso, y que todas las que emprenden, que les vaya muy bien, que van a empezar y están formalizadas, pero no es fácil, pero sí se puede. Con la ayuda de Dios también todo se puede, ¿ya? Gracias. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, señora Vanessa, por su testimonio. Sí, a mí me hacen mucho sentido sus palabras y las capacitaciones, los cursos, chiquillas, eso también es inversión para su negocio, ¿ya? No tienen que verlo como un adicional, sino que también tienen que verlo como una inversión. La señora Vanessa, ella nos contaba que en los tiempos, en los meses que está más bajita la venta de su negocio, que hay menos trabajo, ella utiliza ese tiempo para capacitarse. Entonces ella está invirtiendo, ¿ya? Y es súper importante también las capacitaciones, los cursos, porque nos van haciendo conocedoras y va fortaleciendo nuestra autoestima, ¿ya? Es increíble cómo nuestra autoestima aumenta cuando nosotras vamos conociendo más de un tema, cuando vamos adquiriendo más información, más conocimientos, porque también podemos entablar conversaciones con otras personas. No llegamos a un lugar donde hay mucha gente y nos quedamos calladitas ahí porque no sabemos de qué están hablando. Cuando podemos dar nuestra opinión, cuando podemos hablar, cuando podemos hacer notar nuestra voz, como que sentimos que esto se va inflando y como que estamos volando después. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea adquirir conocimientos, aprovechenlo. ¿Ya? Muchas veces tenemos el estigma de que porque es gratuito quizás no es tan bueno. Pero partamos de algo y no todo lo gratuito es malo, ¿ya? Solo que a veces no le sacamos el provecho, no le tomamos la seriedad que corresponde, porque como no nos costó monetariamente, no le tomamos de repente el peso y nos perdimos tremenda capacitación, ¿ya? Ana, disculpa, la señora Ruth Acuña está levantando la mano, seguramente Señora quiere Ruth, hablar. Escuchamos. Señora Ruth. Ya. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Quería reforzar lo que dice usted del tema de las capacitaciones, de tomar todas las opciones que hay. La verdad yo también soy igual que la otra compañera, en el tiempo que veo que son meses como más bajitos, por ejemplo, ahora a finales de junio, que eran las vacaciones de invierno, para mí igual caen mucho los servicios. Entonces yo también aprovecho como este tipo de invierno que es más baja la venta de masajes, por decirlo. Igual trato de capacitarme mucho, tomar todas las opciones, ya sean de la municipalidad, y contarles eso. Por ejemplo, muchas tenemos el estigma de cuando vemos como proyectos de las municipalidades, se le decimos, ay, pero van a estar estas otras que me caen mal, o qué van a pensar de mí que han metido esto. Sí. Y lo digo porque yo la primera vez que postulé a un programa de la municipalidad, la verdad yo nunca había postulado a nada.
mi marido fue lo primero que me dijo, ay, ¿qué vaya a andar haciendo ahí? Mi tía me dijo, como que en el fondo era algo malo. Y yo le dije, pero ¿por qué le dije que tiene de malo que yo vaya a un curso? Le dije, nunca se me había dado la opción, la verdad, de tomar un curso en una municipalidad, ¿ya? Porque siempre había trabajado como en trabajo sólido, y cuando dejé de trabajar, ya por temas médicos, no era compatible mi trabajo en ese entonces con los estudios médicos, tuve que dejar de trabajar. Y la verdad fui a un curso de esa municipalidad en esos años, y la verdad que de ahí partió todo, de ahí partió mi emprendimiento. ¿Ya? Y después de ese mismo curso que yo tomé en la municipalidad, después me empezaron a invitar como a otros programas. En la municipalidad siempre hay muchos programas que no son como abiertos a todas las personas. Entonces como que ahí empecé, y ahí también empecé a conocer como otro tipo de subvenciones, como decía usted. Por ejemplo, yo todos los proyectos que he mencionado, de POSI, desde Capital Apeca, nada, porque he postulado y la verdad no he quedado. Pero todo lo que yo adquirí, porque yo todas las maquinarias, herramientas, insumos que yo compré para armar como mi emprendimiento, fueron todas a través de subvenciones, pero de privados. Por ejemplo, Walmart, hay una fundación que se llama Simón de Sirene, sí, ya, programas también como por ejemplo jefas de hogar, que también, bueno, claro, esto fue en Santiago. En Santiago hay como mucho más apoyo a los emprendimientos, y aparte que también fue como el tiempo post pandemia, entonces como que había mucho apoyo para las pymes, ¿ya? Entonces como que me encontré con todo ese boom, pero las fundaciones que yo les conté, donde yo me gané como de 200.000, 500.000, 300.000, así, la verdad todavía ellos como que dan esos montos, pero hay que justificarlos, ¿ya? Por ejemplo, Walmart, Walmart ahora no está dando dinero, pero sí está haciendo muchas capacitaciones de marketing, de ¿cómo se llama? Como para saber llevar los dineros del emprendimiento y todo eso. El otro, el Banco Estado también da como muchas capacitaciones sobre lo mismo. Y, por ejemplo, Luxi, ellos pueden postular, ahora se hacen 2, 3 veces al año creo las postulaciones, pero tienes que justificarlo con transferencias, por decirte. Tienes que, como en el fondo, justificar que tu emprendimiento lleva más de un año, creo que es lo que están pidiendo ahora. ¿Ya? Entonces, al final no aferrarse o no desmotivarse tanto por no quedar en estos proyectos de FOSIS y todo eso, porque la verdad, claro, hay otros fondos que a lo mejor no dan tanto dinero, de 200.000, 100.000, 500.000, pero en el fondo cuando nosotros empezamos, aunque sean 50.000 pesos, es mucho, porque a nosotros nos cuesta la plata para comprar insumos para nuestro emprendimiento, porque siempre lo priorizamos para la casa. Así es. Y lo otro que les quería comentar, que eso también, pues, que aprovechemos este grupo por lo mismo, para darnos a conocer, para conocer a nosotras mismas, porque a veces entre todos estos grupos nosotros siempre están, oye, conocí a una persona que haga tanto, pero si no nos conocemos nosotras, ¿cómo nos vamos en el fondo, a referir? Porque la persona que quiere escuchar como una recomendación quiere saber también si nosotros las conocemos, y quiere saber si en el fondo conocemos el trabajo de la persona que estamos recibiendo, que estamos recomendando. Y eso. Gracias. Gracias, Ruth. Muchas gracias, señora Ruth. Sí, es verdad lo que usted dice. Todo lo que sea un fondo, por muy bajito que sea el monto, todo sirve. Ya de repente tendemos a mirar como al menos un monto de 300.000 pesos, pero son 300.000 pesos que no tenemos, porque siempre estamos pensando como en estos fondos o en acceder a montos de millones de pesos,
cuando realmente quizás necesitamos 300.000 pesos que no los vamos a tener que pagar, porque nosotros pensamos en millones y nos vamos a meter un crédito y estar pagando una cuota de 300.000 pesos, cuando vamos a recibir un aporte, una ayuda que no vamos a tener que reembolsar y nos va a permitir comprarnos nuestra primera maquinaria. ¿Ya? Entonces, por eso acá yo no solo les dejé información sobre los fondos públicos que ustedes ya conocen, que me imagino que han postulado un montón de veces, sino que también quisimos abordar las subvenciones o los aportes que hacen privados también, ya los privados a través de sus fundaciones. Ana, en el chat comenta Lili respecto a lo que dijo Vanessa, muchas gracias, hermoso testimonio, se crece de a poco y con constancia. Y también Así respecto a lo es. que nos comentaba Ruth, y tenemos una pregunta, que eso quería que lo pudiéramos ver, dame un segundo. A ver. La señora Margarita Zapata dice, todo nos sirve, qué lindo señora Ruth. Y hay una compañera de nombre